Muy buenos días a todos. En el día de la fecha damos comienzo a este importante acontecimiento para el Departamento de Geografía y Turismo y muy especialmente para el magíster José Luis Muñoz Marcillo para obtener su título de doctor en Geografía. Saludamos y damos la bienvenida a los directores de la tesis, el doctor Roberto Bustos Cara y el doctor Jorge Gentili, y a los señores miembros del jurado de la tesis, el doctor Gustavo Busay de la Universidad Nacional de Luján, el doctor Pedro Carricart de la Universidad Nacional de La Plata y la doctora María Elizabeth Carbone, que es nuestra jurado local. El título de la tesis es Gestión, Institucionalidad y Gobernanza de los Recursos Hídricos en la cuenca del río Vinces, cantones Valencia, Quevedo y Mocache, en Ecuador. El tesista, José Luis Muñoz Marcillo, es ingeniero forestal por la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, en Ecuador, y magíster en Geografía, mención Recursos Territoriales, por la Universidad de Chile. Es diplomado en Geométrica por la Pontificia Universidad Católica de Chile y experto universitario en Sistemas de Información Geográfica por la Universidad Nacional de Andalucía, en España. Actualmente se desempeña como docente investigador titular agregado 1 a tiempo completo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, en Ecuador, con las unidades de aprendizaje, sistemas de información geográfica, teledetección, ordenamiento territorial, software forestal y cartografía. Es perito evaluador externo de Ban Ecuador BP en las áreas de bienes agrícolas, bienes inmuebles y bienes forestales. Fue incluido en la lista de investigadores a los que se les ha otorgado becas de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología del Ecuador y realizó su tesis con beca de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Sus directores, el doctor Roberto Bustos Cara, es licenciado en Geografía por la Universidad Nacional de Cuyo y doctor por la Universidad de Bordeaux III en Francia. Fue decano del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur en diferentes periodos, es miembro de número de la Academia Nacional de Geografía desde el año 2000, posee categoría 1 de docente investigador y actualmente es profesor extraordinario categoría consulto de la Universidad Nacional del Sur. Además, se desempeña como director del programa de posgrado del Departamento de Geografía y Turismo. El codirector de la tesis, el doctor Jorge Gentili, es licenciado en Geografía por la Universidad Nacional del Sur, especialista en Sistemas de Información Geográfica por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Colombia y doctor en Geografía por la Universidad Nacional del Sur. Es categoría 3 en el Sistema de Incentivos, investigador adjunto del CONICET y profesor adjunto en el Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur. En cuanto a los jurados, el doctor Gustavo Busay es profesor de Geografía y licenciado en Geografía por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Geografía por la Universidad Nacional de Cuyo y realizó distintas estadías postdoctorales en la Universidad Autónoma de Madrid, en España, y en la Universidad de Innsbruck, en Austria. Es categoría 1 en el sistema de incentivos, investigador principal del CONICET y profesor adjunto en la Universidad Nacional de Luján. Es además director del Instituto de Investigaciones Geográficas de la Universidad de Luján. El doctor Pedro Carricart es ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, es especialista en Economía Agraria de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina y doctor en Geografía del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur. Actualmente es profesor titular en Administración Agraria, profesor de cursos de posgrado para la maestría PLIDER y la Universidad Nacional del Sur, y es investigador y representante de la Universidad Nacional de La Plata en el Comité de Coordinación del Laboratorio Agriterris. Y María Elizabeth Carbone, nuestra jurado local, es doctora en Geografía por la Universidad Nacional del Sur, categoría 3 en el Sistema de Incentivos e investigadora independiente del guiado CONICET. Además, es profesora adjunto del Seminario Gestión Integrada de Áreas Protegidas Costeras del Departamento de Geografía y Turismo y directora del proyecto de investigación sobre problemáticas geoambientales que afectan la región costera de Bahía Blanca. Presentados los participantes, vamos a pasar entonces a la exposición, que durará aproximadamente 45 minutos. Así que, José Luis, todo suyo, le doy la palabra. Buenos días con todos, doctora Ana Casado, honorables miembros del tribunal, doctor
Roberto Bustos, doctor Jorge Gentile, director y codirector. Voy a compartir pantalla para iniciar con la presentación. Bueno, me confirman por favor si pueden ver mi presentación. Y perfecto. La tesis doctoral que se va a sustentar en este momento lleva por título Gestión, Institucionalidad y Gobernanza de los Recursos Hídricos en la Cuenca del Río Vinces, Cantones Valencia, Quevedo y Mocache en Ecuador, dirigido por el doctor Roberto Bustos y codirigido por el doctor Jorge Gentile. Bueno, el interés por el estudio de esta área nació precisamente de mi formación de pregrado y posgrado, complementada con la actividad profesional que actualmente realizo de docencia en temáticas de la geografía física y aplicada, así como también por colaborar por servicios profesionales con la entidad bancaria principal estatal del Ecuador, que otorga créditos a productores agrícolas medianos, grandes y pequeños en la cuenca del río Guayas, en donde he participado en estos últimos 10 años como evaluador de bienes agrícolas, alrededor de toda la cuenca, ¿no? Entonces, de allí nace mi interés, dado que pude palpar la realidad del manejo de la cuenca, con sus problemas en el tema del riego y la contaminación de los cursos hídricos. La presente investigación se dividió en dos partes, cada parte contiene 3 capítulos. En el caso de la primera parte, se ha considerado toda la fundamentación y generalidades de la investigación, estudiándose el área de estudio, revisándose la metodología y abordando los ejes principales de esta investigación, que son las concepciones para el análisis del manejo del recurso hídrico en las cuencas, como son la gestión integral de recursos hídricos por un lado y la gobernanza por el otro, además de describir y analizar el manejo histórico de la cuenca, así como la normativa imperante en el Ecuador. En la parte 2, compuesta por 3 capítulos, se abordó ya el análisis de la gran cuenca del Guayas, bajando a una escala menor de la cuenca del río Vinces, en donde se analizaron ya el uso y cobertura de la subcuenca, los problemas en el uso del agua, la tenencia de la tierra, la presión en los usos urbanos, y también se integró una base geográfica que sirvió para realizar el proyecto y también está incluida como un anexo digital en este proyecto. Como objetivo general, nos planteamos asociar 2 marcos de referencia teórica, la gobernanza por un lado y la gestión integrada de recursos hídricos por el otro, para analizar de manera crítica tanto el momento actual como la historia que ha venido acaeciendo en la gestión de los recursos hídricos territoriales en la cuenca del río Vinces, perteneciente a la gran cuenca del río Guayas. Para poder lograr el objetivo general, se plantearon objetivos específicos. En primer lugar, describir y caracterizar el área de estudio con herramientas cartográficas, con datos cartográficos, insumos cartográficos. En segundo lugar, caracterizar el proceso de manejo administrativo que ha tenido la cuenca en un contexto histórico. Analizar también la tenencia actual de la tierra rural en las zonas alta, media y baja de la cuenca del río Vinces, representada por los cantones Valencia, Quevedo y Mocache. Se implementó una base de datos geográfica especializada para el área de estudio, tanto a nivel de la Gran Cuenca del Guayas como de la subcuenca del río Vinces. Finalmente, se explicitó la distancia entre el marco normativo, el discurso y la práctica que existe en la cuenca desde una perspectiva crítica. La hipótesis que subyace a esta investigación guarda relación con que la pérdida de los servicios ambientales en la cuenca hidrográfica Río Vinces se debe a un continuo proceso de valoración y apropiación diferencial e inequitativa del territorio, existiendo una fuerte fragmentación administrativa y socioeconómica en toda la cuenca, lo que ha hecho que la brecha
entre el discurso normativo y la práctica del campo cada día sea más amplia. La gestión integrada de recursos hídricos, de acuerdo a lo que menciona la Asociación Global del Agua en el año 2000, nos señala que el GIR es un proceso que permite la gestión coordinada del agua, la tierra y los recursos asociados dentro de los límites de una cuenca, para optimizar y compartir de esta manera el bienestar socioeconómico, pero sin comprometer la salud de la cuenca a futuro o a un largo plazo. La gobernanza, por otro lado, de acuerdo a Pierce y Peter 2000, nos señalan estos dos autores que es la capacidad de abarcar el total de las instituciones públicas y privadas y las relaciones implicadas en el proceso de gobierno, vinculando el sistema político con su entorno. De acuerdo a BAPS 2020, la gobernanza no es solamente el proceso para la toma de decisiones, también es el medio para producir sujetos que permitan la implementación efectiva de esas decisiones. La cuenca hidrográfica, ya sea de forma independiente o interconectada, es reconocida globalmente como la unidad territorial más funcional y adecuada para la gestión integrada de los recursos hídricos, de acuerdo a Yurablev, Sarabia y Gil 2021. La gobernanza ha tenido una evolución histórica. El concepto local de governance apareció en la sociología política y sociología urbana, teniendo sus albores en Francia. La governance, de acuerdo a Barthe 2001, es la manera general como las nuevas formas interactivas de gobierno toman parte importante en la formulación de la política. El estudio de la gobernanza es multidireccional, asociado a diferentes ámbitos, modalidades de actores y distintos niveles de gobierno, de acuerdo a lo mencionado por Natera 2004. Koeman en el 2005 menciona que la gobernanza es la remodelación de las actividades de gobierno con una mayor conciencia sobre la necesidad imperiosa de cooperar con otros actores sociales. Ya desde la geografía, Farinos Dasi, en el 2008, nos indica que la gobernanza territorial es una precondición para la cohesión territorial, donde tiene un condimento muy importante que es la participación de los distintos actores. En el esquema que a continuación se presentan, podemos ver la evolución de estas dos perspectivas, la gestión integrada de recursos hídricos por un lado y la gobernanza por el otro. Podemos notar que en la gestión integrada de recursos hídricos existe una clara relación o se origina en el recurso hídrico propio, en la hidrología, ya contiene al manejo de cuencas como parte de esta tendencia, analiza también la descentralización, mientras por el lado de la gobernanza tenemos que nace dentro de las ciencias políticas, económicas y sociales, ya matiza la existencia del territorio, discurre también por la gobernabilidad y los procesos participativos amplios. Entonces, estas dos perspectivas de análisis las vimos como muy necesarias para poder complementar el proceso de manejo de la cuenca, ya que por un lado analiza la parte física de la cuenca, en el caso de la gestión integrada de recursos hídricos, pero también la relaciona como parte del territorio. Entonces, estas dos aproximaciones se complementarán en el análisis para mejorar la gestión de recursos hídricos de la cuenca en estudio. En el presente esquema de Bustos 2004 nos presenta a la gobernanza como la relación de tres esferas de acción. Por un lado, la acción pública, representada por el Estado, la acción privada por los productores privados, las empresas privadas, y finalmente, y la otra esfera, la acción colectiva, que reúne a todos el resto de actores organizados, institucionalizados, para que funcione la gobernanza y haya y los recursos hídricos se presenten como bienes comunes, debe haber un equilibrio en estas tres esferas. Es conocido internacionalmente, es conocido por los organismos de regulación internacional que el manejo del recurso hídrico no está exento de corrupción,
tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Y el Ecuador no es ajeno a esta triste realidad. Bueno, algo que todos conocemos, la trama de corrupción de Odebrecht salpicó a las instituciones públicas del Ecuador y llegó a esferas muy altas de gobierno, tanto a nivel de la presidencia como la vicepresidencia. Entonces, este es un tema que causa mucha preocupación y está presente, la corrupción. La gobernanza tiene internamente dos enfoques. El contractualista, por un lado, que es el resultado de un contrato social obtenido entre la sociedad y el gobierno y las entidades gubernamentales, mediante el cual la sociedad se somete a la autoridad del gobierno y también a las leyes que en ese momento están en vigencia, que aparentemente, bueno, que tienen un asidero o una gestión a partir en este caso, del consenso. Pero aquí no se da el conflicto, se lo evita, se lo previene, no hay un uso de la teoría del poder y simplemente el agua tiene un contrato para que su gobernanza sea efectiva, logrando seguridad hídrica a largo plazo. Pero cuando ya se empieza a analizar el poder y la fragmentación que tiene en los intereses sociales, aparece el conflicto y la lucha social, lo cual nos permite replantear este desequilibrio de poder y también pues de lo que ocurre en la sociedad, reconfigurando el poder con la resistencia y el conflicto. El estatuto del conflicto en el enfoque crítico está internalizado. La lucha social está presente permanentemente desde la teoría del poder. Para esta investigación nosotros hemos tomado un punto algo intermedio, si bien es cierto, se realizó un análisis de las instituciones porque hubo mucha información al respecto, hubo más información, en la parte crítica no hubo tanta información, se abordaron los conflictos, pero no se profundizó en los mismos. La metodología y las fuentes de información utilizadas para esta investigación son variadas. En el marco conceptual se recurrió a bibliografía y documentos institucionales relacionados con la geografía, con el análisis territorial, la gestión integrada de recursos hídricos, tanto en América Latina como en Ecuador. Para el proceso de gestión de la cuenca hidrográfica Río Guayas, se analizó también material bibliográfico, documentos de investigación de importantes instituciones ecuatorianas, así como también el uso de información que se aloja en repositorios como el de la Comisión Económica para América Latina. La caracterización física, natural y socioeconómica de la cuenca se hizo a partir de información cartográfica básica y temática a diferentes escalas que reposa en geoportales del Ecuador y en instituciones que fue necesario pedirlas de manera más específica. Se trabajó también en una estructura SIC para generar una base geográfica, la cual se implementó para el presente estudio. Para el estado actual de la gestión, el análisis del estado actual de la gestión en la cuenca Río Vinces, se realizaron entrevistas a los actores relacionados con el esquema de manejo en el Ecuador. También se hizo un aporte acá de la experiencia propia del investigador en terreno, dado que al valorar tierras rurales en la cuenca del Río Guayas, tuve un acercamiento muy directo con pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios de la cuenca. Para poder realizar la propuesta de manejo integrado de los recursos hídricos en la cuenca Río Guayas, se consideró la gobernanza como perspectiva de análisis integrador y comprensivo. También se analizó casos de estudios exitosos en América Latina. Para delinear la propuesta superadora que veremos más adelante, se realizó el contraste de la utopía del discurso con la realidad, matizando la distancia entre el marco normativo, el discurso y la práctica que ocurre en campo. Nuestra área de estudio es la Gran Cuenca del Guayas, conocida en Sudamérica por su ubicación en el Pacífico, casi en el Pacífico, drena al Pacífico a través del río Guayas. Es una cuenca de más de 32.000 kilómetros cuadrados que abarca
varias provincias. Cabe destacar que en el Ecuador la división político-administrativa discurre de provincias, cantones y parroquias. De esta gran cuenca del Guayas tenemos a la subcuenca de Río Vinces, que se encuentra en la parte nororiental y que incluye varios cantones de 3 provincias del Ecuador. Es una subcuenca muy importante dentro de la producción agrícola del país. Para poder realizar la investigación, se generó una base de datos cartográfica de la cuenca Río Vinces que denominamos QBIT, con un arreglo en capas de tipo raster, capa de tipo vectorial y con diferentes temáticas, así como también un distinto nivel de escalas cartográficas. Vamos a continuación a revisar brevemente la base de datos geográficas de la cuenca Río Vinces, denominada QBIT, desde una estructura de sistema de información geográfica. Para aquello voy a cambiar de pantalla, yéndome al programa que voy a utilizar para este efecto. Por favor, me confirman si ven mi pantalla. Estoy desde la ventana del ARMAP, del Sistema de Información Geográfico ARGIS. Bueno, en esta plataforma vamos a poder revisar la base geográfica denominada QBIT. La hemos clasificado en tres ámbitos: la del Ecuador, Cuenca del Guaya y Cuenca Río Vinces, donde hemos aplicado las grandes escalas. En el caso de la Cuenca Río Vinces, una gran escala con gran cantidad de detalles, pero en una zona menor, yendo al Ecuador, que sería con una escala pequeña, menores detalles, pero en una gran superficie, obviamente relativo a nuestro país. En el caso del Ecuador tenemos coberturas de las regiones naturales del Ecuador, como ya había manifestado, costa, sierra y oriente, las cuencas del Ecuador. Ya en una escala de resolución mayor tenemos a la cuenca del Guayas, la gran cuenca del Guayas, donde se incluyeron las coberturas de la subcuenca que la componen, la red vial, la red hídrica, así como también los centros urbanos que están dentro de esta cuenca. Ya en una cobertura de mayor resolución, con mayor nivel de detalles, con escalas cartográficas que van del 1.25.000 a 1.100.000, tenemos varias capas físicas naturales, en donde destacamos las capitales que están dentro de la cuenca, las provincias que están insertas, los centros urbanos representados por los cantones Valencia, Quevedo y Mocache, las zonas ecológicas, un mapa de gradiente altitudinal representado por un modelo de elevación digital, los ríos, la red hidrográfica de la subcuenca, los sistemas de riegos que actualmente están presentes en la subcuenca, y la cobertura agrícola que destaca como componente principal, de los cuales hemos hecho una separación en cuanto a los cultivos de banano y palma, por ser monocultivos intensivos perennes que ejercen un efecto o una presión constante y permanente por el recurso hídrico para su productividad. Voy a volver a la filmina para continuar con la presentación. La normativa para el manejo de las cuencas de ríos, las cuencas hidrográficas en Ecuador, es muy amplia. A partir del 2008, en que se realizó una nueva constitución, la Constitución de Montecristi, se estableció un marco normativo bastante amplio que emana de la Constitución como pilar fundamental y discurre hacia leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos y reglamentos, ordenanzas, acuerdos y resoluciones. En realidad, la tendencia de todo este aparato jurídico es propender al buen manejo de los recursos naturales del país. Sin embargo, hay un contraste con los intereses económicos. Acá hay un caso para resaltar. Por ejemplo, hay un acuerdo ministerial que, si uno lo mira
a primera instancia parecería que pretende conservar los recursos naturales de las cuencas al limitar la expansión del monocultivo de banano, que como sabemos es, después del petróleo, nuestro principal rubro de exportación. Sin embargo, no, esto se lo hizo solamente para controlar el precio, dado que la sobreproducción hace caer los precios y es un dolor de cabeza constante para el gobierno de turno. El Plan Nacional del Buen Vivir, que fue una adaptación europea, consagra que todos los ciudadanos del Ecuador tenemos derecho al gozo de los recursos hídricos puros y permanentes, pero en la realidad esto no sucede tanto así. Históricamente, el manejo del agua en las cuencas del Ecuador se ha dado en un marco de aislamiento. En la década del 60 estaban aislados el manejo de las cuencas. En el caso de la cuenca del río Guayas, estaba manejado por una institución de tipo público-privado, CDG, sobre lo cual existe mucha información en el repositorio de CEPAL, con datos que podríamos decir son sujetos a la polémica. Esto siempre estuvo en el ojo público, pero a partir de la década, bueno, del año 2008, coincide con la década del gobierno del expresidente Rafael Correa, se hizo una transformación y se centralizó ya el manejo del recurso hídrico en las cuencas a través de la creación de la Secretaría Nacional del Agua o Senagua. Esto indudablemente fue un antes y un después, y adicionalmente se les dio a los gobiernos autónomos provinciales justamente una autonomía a partir de la ley de la COTAD, y se les dio a ellos herramientas para que también puedan manejar el riego, en herramientas jurídicas obviamente, manejen el riego en sus jurisdicciones, riego y drenaje. Ya haciendo un análisis de lo que ocurre en el periodo 2008-2017, encontramos que se generó un aparato administrativo muy amplio en el Ecuador, emanado de la Presidencia de la República. Acá en el Ecuador no tenemos un gobierno federal por ser un país pequeño, tenemos solamente un gobierno centralizado con sus diferentes gabinetes, ministerios, sus secretarías y estamentos que están adscritos a esas secretarías, así como los gobiernos autónomos centralizados que están a nivel de provincia, cantón y parroquia. En este contexto podemos notar la ubicación de la Secretaría Nacional del Agua, que se centralizó ya como una institución a cargo del manejo y la gestión del recurso hídrico en el Ecuador. La Senagua tiene una organización que vamos a ver a continuación. Por una parte, se relaciona con el Ministerio del Ambiente y el Agua, sin que le reste protagonismo o independencia. Aparte de eso, tiene dos brazos de acción que son la empresa ARCA y la EPA. Una tiene que ver con la construcción de proyectos, el estudio y construcción de proyectos hídricos, y el ARCA con lo inherente a la revisión, auditoría del riego. La Secretaría Nacional del Agua tiene una relación directa con los usuarios privados y capitalizados a través de sus oficinas zonales, y a la vez en la subcuenca tenemos oficinas, suboficinas que están dentro de las marcaciones hidrográficas. También la Secretaría Nacional del Agua tiene una relación directa con los GAT provinciales, dado que a ellos se les dio las competencias de riego y drenaje. Para el área rural, en el caso del agua potable para los recintos, y las juntas de riego en campo. Hay que destacar que el agua urbana está manejada por los GAT cantonales, entonces acá el agua que es el agua potable para los recintos es de exclusiva función de los GAT provinciales. En el esquema de la derecha podemos ver cómo las actividades de planificación, regulación, gestión y control están evolucionando de manera dinámica y cíclica, y aquí se encuentra Senagua, sus dos empresas como es ARCA, EPA, los ministerios del ambiente y instituciones, Ministerio de Agricultura y Ganadería, los gobiernos autónomos centralizados,
y instituciones que también están participando permanentemente. La competencia de riego y drenaje fue algo que la creación de la CENAGUA le proporcionó a las prefecturas, y pues ellos también tienen una relación muy directa con un sinnúmero de instituciones, como pueden ver en la gráfica. Todas de alguna manera están relacionadas con el manejo y control del recurso hídrico en las cuencas. Ahora habría que ver la eficiencia de esta función, que es lo que siempre está en análisis y en polémica. El Plan Nacional de Riego y Drenaje, PNRD, y las demarcaciones hidrográficas. Con el nacimiento y la creación de CENAGUA, se definió un Plan Nacional de Riego a partir del 2008, pero se lo actualizó en el 2012 y está en vigencia hasta el 2027, con varios ejes y políticas, así como indicadores. Este plan es muy ambicioso y pretende beneficiar a más de 600.000 familias en cuanto al riego, y tanto para la dotación de agua de uso doméstico como para el riego de más de 600.000 hectáreas, que es una deuda pendiente que tiene el gobierno y viene arrastrando hace mucho. El riego no llega a todos los agricultores, y entonces se ha tratado de solucionar ese problema. Como ustedes pueden ver en la gráfica a la derecha, en el mapa de las demarcaciones hidrográficas, aparece en la parte central la demarcación hidrográfica del Guayas, que no solamente abarca la cuenca del río Guayas, también abarca alguna subcuenca en la parte sur. Esto ha sido un paso importante para el manejo del recurso hídrico. En cada demarcación hidrográfica existe una oficina central, que en el caso de la demarcación del río Guayas está en Guayaquil, y las subcuencas que la componen tienen oficinas más pequeñas, funcionales, que generalmente están cerca de la ciudad de mayor población en la subcuenca. En el caso de la subcuenca Río Vinces, la oficina zonal está en la ciudad de Quevedo, es decir, en la mitad de la cuenca del río Vinces. La cuenca del río Guayas tiene un componente administrativo muy amplio, la conforman varias provincias, de las más importantes, Manabí y Guayas, que son las más grandes de la costa. La provincia de Los Ríos está incluida toda, y también algunas provincias de la sierra, porque esta cuenca es muy amplia, va desde los 0 metros hasta los 4.500 metros de altitud. Esta cuenca del río Guayas tiene una gran cantidad de recursos hídricos superficiales. Discurren dos grandes ejes, el río Daule en la parte occidental y el río Babahoyo en la parte oriental. Ambos se unen y forman el majestuoso río Guayas. Cabe destacar que el río Daule aporta para el agua potable de la ciudad de Guayaquil, de más de 2 millones de habitantes, que en la actualidad es la segunda ciudad más poblada del país. Durante 100 años, perdón, es la segunda ciudad. Durante 100 años fue la primera, pero ahora por los cambios geopolíticos y la migración externa, Quito, por algo más de 80.000 habitantes, se constituye en la primera ciudad o en la ciudad más poblada del Ecuador. El problema del uso de agua en la cuenca del río Guayas básicamente es el acaparamiento del agua por las grandes empresas, que dejan una mínima parte para el resto de productores pequeños y medianos productores, con prácticas insustentables que en el amplio periodo de sequía o de estiaje, que comprende 8 meses, aprovechan el agua de una manera muy indiscriminada, en detrimento de los pequeños agricultores que están cuenca abajo o río abajo. Esto es una práctica muy común. Son los principales problemas de la cuenca. En la filmina que presento, ustedes pueden ver allí dos monocultivos intensivos permanentes. Está por un lado el banano, y vemos cómo se presenta allí un motor para extraer gran cantidad de agua en verano, porque el banano cada planta de banano necesita de 26 a 30 litros de agua diario en verano para poder ser productiva. Tenemos aquí una plantación de más de 200 hectáreas apostada en el río Vinces. Ven allí ustedes el nombre Río Quevedo. Lo que sucede es que la cuenca toda se llama Río Vinces,
pero de acuerdo al paso, por donde pasa el río, toma diferentes nombres. Como está en altura de Quevedo, se llama río Quevedo. Si está por Mocache, se llama río Mocache, pero en realidad es el río Vinces. En el caso de la segunda filmina, vemos una extracción ya de un afluente secundario de la cuenca, donde igual hay una extracción masiva para el riego de cacao, que si bien es cierto, tendría un 40% del consumo de agua por hectárea en banano, también es muy importante su presión sobre el recurso hídrico. Los monocultivos intensivos demandantes de riego en la cuenca del río Guayas son exclusivamente la palma aceitera, el banano y el cacao, que si bien es cierto en la superficie total de la cuenca no ocupan la mayor superficie, ejercen una presión muy importante. Pueden ustedes notar que el maíz y el arroz tienen porcentajes muy amplios en la cuenca, pero estos cultivos son de ciclo corto, presentes en invierno, donde no hay una competencia por el agua, ya que aprovechan el agua de la estación invernal. Los sistemas de riegos presentes en la cuenca del río Guayas tienen una datación antigua, como el proyecto Daule Peripa, que es multipropósito, otros proyectos como el proyecto Quinsaloma, el proyecto Babahoyo. En la cuenca del río Vinces no hay un proyecto de riego al momento, la gente riega a partir de pozos profundos, ¿sí? O de el río y sus afluentes. En el caso vale destacar que existe en carpeta un proyecto denominado Pacalori, muy ambicioso, que pretende regar unas 178.000 hectáreas, cuyo estudio está realizado, pero como se acabaron los petrodólares y caímos en la trama de corrupción de Odebrecht, este proyecto quedó en stand-by. Su ejecución estaría costando alrededor de 5.000 millones de dólares, y es un proyecto que se afectaría a la subcuenca del río Vinces porque precisamente tendría una área de influencia a partir de la cuenca media, perdón, de la área media de la cuenca del río Vinces. Nos bajamos ahora a la cuenca del río Vinces como una unidad de estudio con con una escala mayor nivel de resolución en un terreno de menor superficie, a la cual la hemos dividido, la hemos analizado en tres áreas: la parte alta, media y baja, representada por los cantones Valencia, Quevedo y Mocache. La cuenca del río Vinces tiene una gradiente que va de 70 metros, a 4.000 metros de altitud. Es una gradiente bastante importante. Se decidió hacer esta diferenciación en la parte alta, media y baja porque las realidades son distintas. En el caso, y son representadas por cantones diferentes de la provincia de Los Ríos. En el caso del cantón Valencia, acá esta zona es de producción de agua porque está en contacto con la precordillera, donde nacen los principales cursos de ríos que alimentan al río Vinces. Está presente el monocultivo de banano y cacao, que en verano, pese a la humedad del territorio, necesitan riego. Sobre todo el banano es un cultivo que necesita un riego permanente en verano y su productividad es bastante importante en esos meses. En Quevedo sentimos, en cambio, la presión de la gran ciudad, con 180.000 habitantes, y con una producción agrícola menor, porque ya este cantón se ha vuelto más urbano que rural. Y Mocache es una transición, hay una parte urbana, pero sigue siendo rural, en donde está presente también el monocultivo intensivo de cacao y banano. Además, una zona de transición ecológica, donde el bosque húmedo tropical se convierte a bosque seco tropical, donde en verano allí sí no se puede tener un cultivo que no tenga riego, simplemente si no hay riego no se puede producir banano ni cacao. Es decir, la presión por el recurso en esta parte es mucho mayor todavía que en Quevedo y Valencia. El uso del agua en la cuenca del río Vinces, de acuerdo a un estudio del año 2020, nos deja ver que de los 187.000 hectáreas que existen en la cuenca cultivadas, esta cuenca tiene cerca de 400.000 hectáreas, pero hay 187.000 hectáreas netas de producción. El banano se lleva el 17%, con el cacao, que tiene el 22%. Y seguido por la palma africana. Sin embargo, no son los que tienen mayor superficie. Tenemos el maíz amarillo y el arroz, pero como lo dijimos en su momento, son cultivos
de ciclo corto que se realizan en invierno, entonces no hay una competencia por el recurso hídrico. De este estudio se desprenden que 629 hectómetros cúbicos demanda el río Vinces, demanda la cuenca río Vinces para su mantenimiento, su funcionamiento. De este, el 86% corresponde a la agricultura. Y en un trabajo ya de investigación con los productores en campo, se estableció que el banano se lleva el 40% de esta dotación, seguido del cacao con un 20% y del arroz con un 15%. ¿Por qué el arroz también tiene agua para riego? Porque en ciertas zonas se produce arroz bajo inundación en los meses de verano. Entonces, por aquello hay una demanda de agua para el arroz. Esto es o sea, poco a poco se va dejando este cultivo porque más se lo realiza en el sur, en la zona ya de Babahoyo. Pero sí hay una pequeña porción de superficie que se destina a la producción de arroz por inundación, tal como se hace en los países asiáticos. Las concesiones de agua para riego en la cuenca del río Vinces se han venido dando, pero de una manera inconsistentes. Con la creación de la demarcación hidrográfica del Guayas, las oficinas técnicas han tratado de controlar las concesiones de caudales para riego, tanto a pequeños, medianos y grandes productores. Sin embargo, por fallas en la institucionalidad, no existen datos continuos. Incluso, vale destacar que las concesiones no son monitoreadas, dado que no existen ni siquiera, no están instalados medidores de riego que permitan verificar el cumplimiento de los caudales concedidos. Los monocultivos intensivos demandantes de riego se pueden notar en la parte alta, media y baja de la cuenca representada por Valencia, Mocache y Quevedo. En el caso de Valencia, el cacao está en primer lugar, seguido por el banano y en tercer lugar la palma aceitera, ambos monocultivos que ejercen mucha presión sobre riego. En el caso de Quevedo, en la mitad de la cuenca, tenemos que el cacao está doblando en porcentajes al banano y entre los dos se encuentra la palma aceitera, mientras que en Valencia, la cuenca baja, que tiene una transición de bosque húmedo a bosque seco tropical, encontramos que el cacao es el monocultivo que lleva la posta con un 33%, seguido por el banano, seguido por la palma aceitera y luego por el banano. O sea, acá el cacao ha tenido su nicho de producción en estos últimos años y compite de bastante cerca con el maíz, que bueno, acá sí la producción mayormente es en ciclo corto en invierno, ¿no? Por allí existen algunas propiedades que producen maíz en verano con riego, pero en realidad no es masificado, es una producción aislada. La relación comparativa del número de predios en área rural también es importante. De esta destacamos que la superficie rural mayor la tiene el Cantón Valencia, seguido por Mocache y Quevedo, mientras que el número de lotes rurales está totalmente, o sea, aquí el Mocache es la que predomina con una cantidad muy amplia de números de lotes a nivel rural, seguido por Valencia y luego por Quevedo. En cuanto a la tenencia de tierra por el número de lotes en la zona alta, media y baja de la cuenca, pueden ustedes notar que los tres cantones, la clase de 0 a 10 hectáreas, es la que tiene el mayor porcentaje, es decir, existen lotes pequeños, que generalmente están en manos de pequeños y medianos productores, y los lotes de 100 a 200 hectáreas que se consideran ya para nuestro país como lotes grandes, considerando que una hectárea de banano está por los $30,000, $35,000, entonces ya eso está en manos de las grandes corporaciones. Podemos notar en la siguiente filmina que lotes de más de 200 hectáreas tienen el 58% en superficie en los dos cantones, Valencia y Quevedo, y menor en Mocache. Sin embargo, el mayor número de lotes está presente en las clases menores a 100 hectáreas, a 50 hectáreas. Es decir, que la propiedad está en manos de pocos, es decir, grandes latifundios pertenecientes a corporaciones y a transnacionales.
La presión por el recurso hídrico se siente también en la parte urbana de la cuenca, acá en los casos de la cuenca media y cuenca baja del río Vinces, donde el río Vinces atraviesa las ciudades. En el caso de Quevedo, una ciudad de 185.000 habitantes, donde yo vivo, y Mocache, con 50.000 habitantes. Ambas ciudades obviamente ejercen un efecto negativo de contaminación, de descarga de efluentes permanentes en el río Vinces. Cabe destacar que estas dos ciudades no cuentan con agua potable, dado que la contaminación de estos ríos es enorme. Y lo que acá acontece es agua, lo que tenemos es agua que se distribuye a partir de pozos profundos, no es agua potable. Es una realidad que en pleno siglo XXI todavía, en la gran cuenca del Guayas, la única ciudad que tiene agua potable es la ciudad de Guayaquil, pero el resto de ciudades de la cuenca, Quevedo es una de las más grandes, no tenemos nosotros agua potable. La síntesis, esto nos invita a hacer una síntesis de la investigación, donde resaltamos que la subcuenca Río Vinces, perteneciente a la cuenca Río Guayas, tuvo un antes y un después, con la presencia y creación de Senagua. Bueno, esto también ha llevado a que el gobierno implemente políticas hidrológicas en donde deja que funcionen las tendencias clásicas, las ideologías clásicas, donde se deja al agua como un bien común, como un bien del Estado, pero también impone políticas productivas para que se generen divisas y se pueda mantener el modelo de dolarización que tenemos ya desde hace 20 años. Esto ha traído problemas asociados y justamente para tratar de aportar a la solución de estos problemas se han establecido estas dos aproximaciones metodológicas de análisis. Por un lado, la gestión integrada de recursos hídricos y por otro lado, la gobernanza. Dado que en el Ecuador la distancia entre la normativa, el discurso y lo que ocurre en la parte práctica es muy amplio y tiene limitaciones bastante concentradas. Los retos a futuros son todavía muchos, pero esperemos ir cambiando de a poco esta triste realidad. Las consideraciones que se tomaron para poder plantear una propuesta de territorialización multiescalar de la gestión del agua en la cuenca contiene varias aristas. Vamos a explicar brevemente. Lo primero es que el Estado debe de agendar en su política, en su trabajo, pero así de manera urgente, la descontaminación del río Vinces por causa de los efluentes de la ciudad, así como también de los productos que se utilizan en la fumigación de los monocultivos. Esto con el apoyo de los GAT, no solo provinciales, sino cantonales. Por otro lado, se debe de construir verdaderos consejos de cuencas con autonomía muy clara, donde estén también clarísimos los roles de los GAT, esté la participación de todas las organizaciones sociales, de los usuarios de agua, pero con un acompañamiento técnico, que es lo importante. Se debe construir y monitorear, también evaluar estos proyectos, porque de lo contrario, lo que nos ocurre, como ya se evidencia, es la construcción de grandes proyectos que al final se descontinúan porque no hay un seguimiento. Pero para todo esto el gobierno central debe apoyar con presupuesto. Para realizar una verdadera integración con los GIR, que no hay una integración ni una integralidad en el Ecuador, debe adoptarse la gobernanza de las cuencas hidrográficas, que incluya procesos y espacios de participación de los actores de la cuenca en un nivel horizontal, lo más que se pueda. Obviamente no vamos a lograr que sea absoluto, porque la verticalidad siempre va a estar presente. Debe de articularse una política hídrica nacional que esté liderada por la Senagua, pero que se base en la construcción participativa de planes hidrológicos locales. Esto articulándose con instituciones que están muy dispersas, que son muy amplias. También con la inclusión de las juntas de agua, juntas de regantes, los pueblos y todas las nacionalidades y demás organizaciones. Debe haber una gestión holística entre el Estado y entre las instituciones del Estado y Senagua, a través de un proyecto de ley que recoja verdaderos modelos de gestión del agua, que revea la institucionalidad del riego
y el agua para consumo humano. Que vea también en su agenda temas de contaminación, la conservación de páramos y humedales, también atención a los territorios de extrema sequía o inundación, porque es lo que nos pasa en nuestro país. Extrema sequía en ciertos periodos y mucha agua en otros periodos. Todo esto articulado con un mecanismo de participación colectiva. Se debe mejorar el flujo de información que emana de los organismos técnicos a las entidades que planifican, porque actualmente están dispersos, están discontinuados o a escalas inapropiadas. Se debe implementar tarifas diferenciadas para la dotación de agua, sobre todo para riego en la parte a las empresas privadas, porque existe un acaparamiento del agua, dado que las tarifas que se cobran son mínimas, ¿sí? Son mínimas para la dotación que se les da a las empresas y no hay control del mismo. Entonces, esto ayudaría a salvaguardar la integridad del recurso hídrico, sobre todo en los meses de verano, donde ya vemos ciertos ríos que se los puede cruzar a pie, porque su caudal es mínimo, ni siquiera cumple el caudal casi ecológico. Finalmente, en las conclusiones de este proyecto de investigación, ponemos de manifiesto que se propusieron y se desarrollaron las dos aproximaciones complementarias. Por un lado, la GIR, Gestión Integrada de Recursos Hídricos, como propuesta avanzada y superadora, y complementándose con la aproximación de la gobernanza. Para lograr una gobernanza del agua más efectiva es necesario crear un ambiente propicio en torno a organismos públicos privados. Esto requerirá un marco legal coherente, pero que también sea fuerte en su aplicación y tenga una autonomía real. Se observan vacíos de información en la gestión de recursos hídricos para la correcta gobernanza. Los insumos que hay son pobres. Lo pudimos notar cuando se hizo la recopilación de información para generar la geodatabase o la base de análisis geográfico. El problema en el Ecuador es la carencia de una infraestructura de seguimiento a los proyectos. Los proyectos se invierten millones del heraldo estatal para la construcción de megaproyectos y al cabo de pocos años su funcionamiento queda minimizado por el mantenimiento y porque no hay un seguimiento para esos proyectos, un seguimiento efectivo, ¿no? Porque la Contraloría siempre está allí viendo el manejo del recurso y lo que se ha gastado, pero no la funcionalidad en el tiempo. El poder y las prácticas dudosas son frecuentes en la cuenca del río Vinces, dado que los grandes monopolios se amparan bajo el paraguas de la producción para exportación, para mantener el modelo de dolarización y para las divisas. Entonces esto es una dicotomía. Hay una distancia muy amplia entre la referencia teórica, la normativa y la institucionalidad en el Ecuador, donde impera una lógica hegemónica y una subordinada, apoyándose en las concepciones clásicas de ver al recurso hídrico como un bien del mercado, un bien común o un bien del Estado. Es decir, aquí hay es holgado el tema del manejo de estos intereses. La cuenca Río Vinces, no obstante, haciendo un análisis retrospectivo, como parte de la marcación del río Guayas, ha tenido cierta independencia administrativa. Sin embargo, hay mucho que hacer porque tiene un gran déficit económico y presupuestario, no hay técnicos capacitados y esto no permite que se haga un seguimiento y un manejo en el recurso hídrico de la cuenca. La gestión de recursos hídricos en la cuenca Río Vinces también sufre una gran fragmentación porque hay una superposición de funciones entre diferentes instituciones que manejan la demagogia y los intereses políticos para privilegiar a unos, distrayendo el verdadero objetivo del manejo de la cuenca. La base de datos geográfica QBIT que desarrollamos para esta investigación es importante como insumo para futuros proyectos de ordenamiento del territorio, de manejo de las cuencas hidrográficas, tanto a nivel de la Gran Cuenca Río Guayas, particularmente en la cuenca del río Vinces. La cuenca hidrográfica del río Vinces debe complementarse con la perspectiva del territorio para que la gestión sea de índole social. Es decir, tenemos que evolucionar a una cuenca hidrosocial, que es lo que falta en el Ecuador. Las cuencas en el Ecuador no tienen una representación, hay un consejo de cuencas que ha sido tibia su participación. ¿Por qué? Porque la cuenca no responde a los límites político-administrativos y por lo tanto los cantones, las provincias y parroquias están siempre enfocados a la política
a la votación en esas jurisdicciones, pero como no existe una representación a nivel de cuenca, entonces queda aislada. Cada cantón vela por su territorio, más no por la gran cuenca. Entonces tendríamos que comenzar a ver a la cuenca como una cuenca hidrosocial, considerando que es la que nos va a dar los beneficios socioeconómicos al proveernos de agua pura, de una cantidad de flujo constante, ¿sí? Sin dejar de verlo como una cosa que, bueno, yo soy de determinado cantón y lo que sucede en la cuenca no es de mi interés, muchas veces ni se conoce las cuencas en donde están insertos los cantones. Esta sería mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Voy a dejar, bueno, no sé si dejo de compartir para seguir con el análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Y por favor, si ya podés dejar de compartir la pantalla. Listo. Vamos a pasar a las preguntas del jurado. Y vamos a dar la palabra, en primer lugar, al doctor Gustavo Busay. Así que, doctor, todo suyo. Bueno, muy buenos días a todos. Hemos escuchado una excelente exposición y quisiera manifestar que durante la lectura del trabajo, el trabajo es un trabajo claro, es una investigación, a mi modo de ver, muy correcta desde el punto de vista de sus diferentes etapas. Es completamente coherente en la vinculación entre la teoría que plantea, la metodología basada en sistemas de información geográfica para realizar mediciones precisas sobre la distribución espacial de los cultivos y la presión sobre el recurso hídrico. La investigación cumple claramente con los objetivos planteados y genera resultados que son de una geografía posiblemente aplicada. Mi comentario principal va a estar relacionado con que esto es una tesis de doctorado en geografía. Entonces le voy a pedir al doctorando una ampliación en dos aspectos principales donde veo necesaria que tiene que haber una ampliación, igualmente dejando claro que los objetivos del trabajo están cumplidos y todo el trabajo es coherente. Una es en cuanto al tema de lo que es la cuenca hidrográfica y toda una tradición teórica de la geografía que se basó en los estudios regionales. Entonces, mi primer pedido al doctorando es si podría precisar una definición de cuenca y precisar también un comentario acerca de las tradiciones teóricas de la geografía que trabajaron principalmente con ese concepto y de qué manera esas tradiciones están vinculadas al trabajo. La segunda tiene que ver con los aspectos teóricos de la investigación. Estos aspectos teóricos están basados en la temática de la gobernanza y la temática de la gestión. Dos aspectos que solamente tienen un anclaje espacial parcial y no central. Entonces, tal es así que en la transparencia en la cual presenta el marco teórico aparecen algunas disciplinas científicas, pero la geografía no es nombrada.
Entonces quisiera saber, en segunda instancia, cuáles son los paradigmas de la geografía y los conceptos centrales de la geografía y de cada uno de esos paradigmas que se encuentran vinculados al marco teórico que plantean la investigación. Esos son los dos señalamientos que yo puedo hacer a la investigación, considerando que es una tesis de doctorado en geografía, pero dejando en claro de que la investigación realizada está muy bien realizada. Bueno, doctor Bucay, contestando la primera parte en cuanto a la definición de cuenca hidrográfica, la geografía física nos lleva a definir a la cuenca hidrográfica como una porción de territorio, ¿sí?, que está dividida por una red de drenaje, ¿sí? Es decir, está íntimamente ligada con el relieve, con la parte altitudinal. Eso delimita la cuenca teniendo un punto de entrada, un punto de salida. Esa es la concepción física que al menos he revisado como cuenca hidrográfica, que puede tener diferentes niveles de acuerdo a su tamaño, una microcuenca, subcuenca o gran cuenca. Desde el punto de vista del aspecto físico, ¿sí? Eso, incluso cuando doy mis clases, siempre lo resalto. Y bueno, tiende a ser un territorio físico, ¿sí?, propiamente físico, pero ahora con este planteamiento, esta convergencia de estas dos perspectivas, se quería complementar con el hecho de verla como un territorio donde está presente el ser humano, la sociedad, y tienen que convivir para tener un beneficio ambiental, económico y social. Entonces, en ese sentido, se abordó la temática. El paradigma de la geografía que nos lleva a este estudio es una geografía más positivista, ¿sí?, de lo aprendido porque yo no soy geógrafo, entonces, pero sí leyendo un poco la parte epistemológica y conceptual. No hubo en cuanto a la gobernanza, tal vez no hubo en la parte física, de la parte de la geografía sí se la incluyó cuando se habló que dentro de la gestión de recursos hídricos la geografía también nos menciona que hay que darle un enfoque a la cuenca como territorio, ¿sí?, para poder, bueno, y ahí habla de llevar las relaciones a una cooperación, porque va a permitir, obviamente, que las relaciones físico-sociales se desarrollen. Eso es lo que yo he tenido presente siempre en esta investigación, doctor Bucay. Y la presencia de los mapas nos matiza esa parte. Bueno, bien, yo no tengo más preguntas ni consideraciones. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor Bucay. Vamos a dar la palabra entonces ahora al doctor Pedro Carricar. Todo suyo, doctor. Bueno, gracias. Y creo que siempre cuando alguien antes hay cosas que ya se empiezan a repetir. Así que voy a adherirme a los primeros conceptos del doctor Bucay, que es una tesis amplia, completa, ha trabajado con intensidad, ha hecho uso de muchísimo instrumental, y por otro lado, en la redacción es una tesis amena, sólida, que lleva al lector a ir profundizando el trabajo que fue haciendo. En ese sentido no tengo más observaciones que hacer,
Respecto al contenido en sí, de lo que nos ocupa hoy, creo que este estudio es un aporte a la compleja situación de lo que significa las cuencas en los distintos países, con sus evoluciones y sus diferentes contextos, ¿no? Así que él nos ubica en un lugar, en su propio terreno, y nos introduce realmente en un análisis interesante desde el punto de vista histórico, de hacer una recopilación profunda de cómo ha ido evolucionando el proceso de la administración del agua, ¿no? Creo que esa línea de tiempo con la institucionalidad que fue acompañando esa nación, ¿no es cierto? Su país nos ha ido permitiendo ver cómo se ha ido tratando de acompañar con las distintas instituciones un proceso evolutivo de reglas de juego, de normativas, de procesos de adaptación. Creo que eso es muy interesante. Por ahí en esa línea de tiempo quizás él lo marca y nos queda no del todo claro los hitos más fuertes que significan procesos profundos, ¿no? de modificaciones producto de, que él lo dice en la tesis también, cuando ocurre un fenómeno natural fuerte, pone en crisis al sistema y en medio que ahí se vuelve a ver la relatividad de qué se tiene para contener estas situaciones. Normalmente son desbordadas totalmente. Yo creo que un aporte original, que es bueno, como toda tesis de doctorado, tiene que aportar algo a la discusión, que es un poco esta profundización que hizo el doctorante sobre el concepto de la gobernanza vinculado a los dos enfoques, al contractualista y al crítico. De la tesis se desprende una cierta orientación más hacia el contractualismo que hacia la crítica. Pero no deja de ser muy sólido lo que por cada documento que fue analizando, por cada gestión que se fue implementando, cómo queda pegado hacia una norma, hacia un enfoque u el otro. Y a su vez, creo que el otro punto positivo es decir, poner sobre el papel los conceptos de abuso y falta de transparencia. Y esos dos conceptos los voy a rescatar después en el final de este pequeño comentario, porque precisamente de una manera, desde el punto de vista científico, está hablando de dos problemas muy serios. Bien, eso diría que es mi primer enfoque que hago respecto a la parte más, que por lo menos a mí me pareció más fuerte. En debilidades creo que todo el trabajo que hizo del análisis cuando profundiza sobre un área en particular, todo el proceso de fraccionamiento de la tierra, toda la estadística que hay respecto a la subdivisión y a la apropiación, creo que está poco utilizado. Está buena la información, pero se podía posiblemente sacar algo más, que eso lo dejo también para una de las preguntas que voy a hacer. Creo que en el trabajo de terreno me quedé con ganas de escuchar más en las entrevistas que hizo el doctorante a los integrantes de los comités de cuenca. Me parece que los comités de cuenca posiblemente son de todos los actores los que están más cerca de la trinchera, más cerca de sufrir o de tener
más claro cómo son los juegos de intereses y cómo son los conflictos que existen en cada una de las cuencas. Y el otro tema no es más, a esta altura, es cuando analizamos el estado del arte, me pareció muy bueno toda la recopilación que hizo cómo va evolucionando la normativa internacional, que en cierta medida va siendo un poco de gran referente de cómo ir adecuando las legislaciones locales, producto de una acumulación de experiencias que cada organismo internacional va volcando en sus recomendaciones. Creo que eso es lo positivo. Quizás la debilidad la encontré en la movilización de por ahí 1, 2 casos de otras cuencas específicas donde uno pueda resaltar algunas cosas que quiere mirar en la propia, tanto por fortalezas o cosas bien hechas como cosas mal hechas, que le permite hacer este juego de contraste con lo que uno está analizando en particular. Y por último, otra cosa que por ahí se habla, pero que por ahí es una deformación profesional mía, cuando hablamos de mapas de actores, y me encuentro más con un mapa de instituciones que un mapa de actores. Pero eso también se debe por ahí al uso de algún marco teórico que no está utilizado en esta tesis en particular. Podemos hablar de actores, podemos hablar de sujetos, y dentro de las ciencias sociales ahí ya nos vamos a otro tipo de referentes, de teorías, para que nos ayuden a interpretar cuando un actor realmente lo es en un escenario de conflictos, ¿no? Bien, y medio para ir cerrando este comentario, quiero rescatar que él se queda con esa definición de gobernanza como proceso de organización múltiple y de relaciones entre actores, y me parece que ahí aparece el concepto de si hay una visión compartida o no hay una visión compartida entre el conjunto. Él lo deja planteado en su tesis, que evidentemente no hay una visión compartida, hay desequilibrios, hay asimetrías, que eso está con lo que él plantea, que son los juegos de poder. Y en ese marco creo que ahí aparecen los dos conceptos, los desvíos de la gobernanza, por lo tanto, entre paréntesis, esos desvíos puede asociarse a falta de transparencia, que es equivalente a dar el espacio para prácticas ilegales o corrupciones, ¿no? Por un lado. Y por el otro, aparece el conflicto. Ese conflicto que genera tensiones y gradientes. Esas tensiones en algunos momentos son más fuertes, sobre todo cuando ocurren fenómenos naturales profundos, entonces esas tensiones se intensifican y genera un reposicionamiento en el juego de los actores, pero también convengamos que estamos frente a algo que no está dicho en la tesis, pero creo que todos lo compartimos, que en cierta medida, así como la naturaleza tiene sus ciclos, húmedos y secos, y donde, bueno, estamos frente a situaciones, nosotros en Argentina estamos pasando por la sequía más fuerte, la menor cantidad de agua que tiene uno de nuestros ríos principales, como es el Paraná, la cuenca del Paraná, está insólitamente, nunca se llegó, más de 100 años ha pasado esto, y bueno, ahí estamos frente a las consecuencias, es decir, ¿qué se hizo para esto? ¿Cómo se administra? ¿Qué pasa con todas esas represas que tenemos aguas arriba y cómo se negocia y quiénes son los que se benefician? Y el otro, así como la naturaleza tiene eso, desde el punto de vista social, también nuestras sociedades sufren procesos de transformación, van evolucionando. No sé si a veces evolucionamos en términos más positivos y ambientalmente más sustentables, y otra vez evolucionamos en términos más mercantiles,
y donde prevalecen los intereses económicos. Creo que el tesista nos aportó muy fuerte, describe muy fuerte lo que subyace cuando nos dice, no hay medidores de agua, una cosa de lo más básico y elemental. Si yo no mido lo que uso, ¿cómo voy a poder regular? Todo lo que tengo escrito queda totalmente en lo más elemental. Nos pasa en Argentina también. Cuando vienen los problemas nos damos cuenta que no sabemos medir aguas arriba cuando tenemos los excesos para prever cómo se va a comportar abajo, ni tampoco, por otro lado, cuando hay déficit, tenemos de decir, bueno, ¿cómo se regula cuánta agua podés usar? ¿Por qué? Porque hay poca, son las cosas, pero claro, si no hay medidores. Entonces, nos dejó ese dato que es muy fuerte, y después el dato así, que para los que no somos expertos en el tema no lo conocemos, la cantidad de agua que usa una planta de banana, de 20 litros por día, y hay 1.500 plantas por hectárea, rápidamente sale quién se lleva el agua. Y simultáneamente, rápidamente sale, como decía el tesista, solamente una ciudad puede gozar de agua potable. ¿Por qué? Porque la contaminaron, por lo que nos explicó muy bien. Entonces yo quiero dejarle un par de preguntas, más que nada, vinculado a estos comentarios que estuve haciendo. Más que preguntas, yo diría que tiene que ver con a uno, cuando hace un estudio de esta naturaleza, se pasa varios años trabajando hasta llegar a este producto de la tesis, lo más interesante que me parece que nos deja es si tenemos capacidad de formular nuevas preguntas. No las encontré vistas en ningún lugar. Algunas nuevas preguntas, producto de tu reflexión, de tu análisis, de tu estudio. Parece importante que nos ayudes a decir, bueno, ¿cuáles son las preguntas que quedan acá? ¿Por qué? Y porque este estudio es uno más, vendrá otro, hay nuevas preguntas, nuevos enfoques para hacer esto. ¿O dónde? Porque vemos que la realidad es como tú lo dices en tu hipótesis, realmente hay una desarmonía, hay una asimetría, hay un juego de poder muy desparejo y hay una situación compleja en la región, que no se le ha encontrado una respuesta. Es decir, al contrario, la respuesta es un creciente grado de complejidad y de desequilibrio. Quiere decir que en los administradores y en todos los que conforman esta gobernanza no se está logrando nada. Yo más que nada era para eso, que quería preguntarle más que nada por ese lado, así como cuando pasa en estas tesis que uno va abriendo el juego, va haciendo todo un proceso de análisis, cuando comienza, hasta que después tiene que empezar a resignar y decir, bueno, me voy a concentrar en esto. Y en ese sentido va la otra pregunta, que es, ¿qué quedó en el tintero o qué dejaste afuera, a propósito, para poder concentrarte en lo tuyo? Gracias. Listo. Gracias, doctor Carricat. Bueno, ¿qué preguntas pudiera hacer? La preocupación, mi mayor preocupación es qué va a pasar en un futuro cercano con el recurso hídrico que cada día viene a menos y la impotencia de ver que no hay soluciones en un mediano y corto plazo. Eso es, y tal vez yo creo que las generaciones que vienen detrás mío van a sufrir esos embates. Yo he visto cómo en 30 años el recurso se ha ido degradando y no existen soluciones claras. Pese a que han pasado por el país diferentes gobiernos, diferentes tendencias, que al rato aposté por una, pero al final del día los resultados están allí. Entonces, esa es como la pregunta que me hago, ¿no? ¿Qué solución podrá dársele a este problema? Porque
esto es un aporte más de los muchos que deben haber, pero mientras no haya una decisión de arriba para adoptarlas, yo creo que estaremos en ese letargo de saber cuándo realmente se solucionarán las cosas. Tal vez tengamos que tocar fondo, mucho, pero muy fondo, para poder empezar a hacer correctivos. Entonces, ese es mi planteamiento en este sentido, el que más importante me he hecho, doctor Carricar. No sé si estoy contestando a su planteamiento. Lo segundo que me faltó, pues, llegar un poco más a ciertos sectores que ven una realidad diferente. Con las entrevistas a veces son un poco esquivos, la gente no... Acá había un temor tremendo, hay un temor enorme de que cuando uno va a hacer preguntas piensan que se le va a expropiar la tierra. Entonces hay un... Bueno, yo me identifico como un docente, un investigador y me daban un poco apertura. Entonces, muchas veces me faltó eso, ¿no? Llegar más a fondo a los problemas. Eso es una cuestión que me quedó un amargo sabor de boca, por así decirlo. También hubieron un poco de resistencia de ciertas instituciones públicas a dar información. Sí, esto está centralizado en Guayaquil. Fui varias veces a Guayaquil y había un bloqueo por parte de la burocracia. Y bueno, en sí ese fue como la barrera más importante. Pero por otro lado sí hubo gente que me planteó sus problemas, hubo algún comentario que me dijo un funcionario que hay que cambiar la idiosincrasia en el país. Acá el pequeño productor cree, y usted eso se lo deja usted como agrónomo, ahí el pequeño productor acá cree que regando más, empapando más a una planta va a ser más productiva. Tiene esa idiosincrasia. Entonces me dice, cuando vea que ya no hay agua para riego, allí va a entender que debe darle a una planta lo que realmente necesita, porque el resto ya es despilfarro. Y es verdad, ¿no? Tal vez, por eso le digo, necesitamos tocar fondo para poder cambiar esta realidad en el manejo del recurso hídrico. Ya a mí me da mucha pena, hay meses en el año en donde este río ya parece un estero, cuando en su momento era majestuoso. Y es por toda esta influencia antrópica, cultivos, monocultivos, empresas de producción hidroeléctrica y monopolios. Es un detonante constante. Pero por otra parte, también estas empresas generan empleo. Estas bananeras generan mucho empleo. Mucha mano de obra que no calificada trabaja allí. Entonces sería también un problema social, un impacto fuerte, a veces ponerle mano dura, porque simplemente las empresas se van a otro lado, ¿sí? Donde sí pueden hacer sus cosas. En Perú muchos bananeros que han visto que les han querido presionar un poco, se han ido a Perú. Entonces, y ha habido un problema social que también hay que tenerlo en cuenta. Eso, doctor Carricar. Tiene el micrófono apagado, doctor. Está. Muchas gracias. Comparto la reflexión que ha hecho, interesante. Lo tenía anotado por acá, que mirando lo que pasa en la cuenca de la Amazonia, en algún punto en particular, en la zona de Marabá y demás, donde están los megaemprendimientos mineros, hidroeléctricos y demás, versus los fraccionamientos que generan los asentamientos a partir de una realidad social mucho más dura y más compleja, y en cierta medida compartiendo con gente de la Universidad de Pará, en algún momento hacíamos un esquema entre los intereses de las megacorporaciones, que en muchos casos hacen depender, como en el caso de Ecuador, como también le pasa a Argentina en algunos aspectos, de 4 o 5 productos que son la fuente de sus recursos externos, y parecería que de ahí se ingresan las divisas para solucionar los problemas de los países, y nos encontramos que
se solucionan muy parcialmente, y los intereses de los habitantes de los lugares, de sus estilos de vida, de sus culturas y de su apropiación del uso de los recursos. Y hay una pelea muy pareja, donde el rol del Estado es estratégico. ¿De dónde está? ¿Con quién se alía? ¿Cómo hace las veces de una mediación concertada o impuesta? Gracias, Gracias. José Luis. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a usted, doctor Carrecat. Vamos a cerrar la rueda de preguntas con la jurado local, la doctora Elizabeth Carbone. ¿Todo suyo? Bueno, muchas gracias. Bien, comparto lo que han dicho los jurados sobre la tesis y la presentación, muy clara, muy compleja, bien resuelto, digamos, para sintetizar. Y mi pregunta particular es, viendo todo el proceso, ¿no es cierto?, que usted ha tenido para realizar esta tesis, ¿qué ventajas y desventajas encontró en cuanto a la realización de esta tesis a partir de estas unidades de análisis espacial diferentes, con escalas distintas, que ha sido esta cuenca y subcuencas, ¿sí? En parte lo ha resumido, pero digamos como para sintetizar cuáles han sido, además de las desventajas de la información, cuáles han sido las ventajas y las desventajas de este tipo de trabajo en esta unidad espacial de análisis, ¿sí? Primera parte. Y después, si este tipo de tesis, ¿no es cierto?, donde se realiza una base de datos tan importante, tan complementaria sobre los estudios que se han realizado, digamos, en este tipo de cuencas y de espacio amazónico, ¿cómo se pueden acercar a los distintos actores sociales involucrados en el manejo del recurso hídrico, ¿verdad? Si este tipo de información es factible de llevarse como una herramienta concreta para algún tipo de política de planificación de recursos, si las autoridades lo han solicitado o si algunas autoridades de cualquier nivel jurídico-administrativo han solicitado, han pedido información a técnicos, especialistas o a ustedes mismos como docentes, ¿sí? Esas serían como las preguntas que me gustaría que usted me conteste. Y después hablar sobre los productos cartográficos que ustedes realizan, si son factibles también de uso como herramientas de manejo o de acercarlo a los sectores políticos de turno, podríamos decir, o si podría haber una línea de trabajo, digamos, con algún comité de cuenca integrado o a partir de algún tipo de políticas nuevas que se traten de implementar, ¿sí? Esas serían como algunas de las preguntas como que me surgieron a partir de la presentación y de la lectura de la tesis. Gracias, doctora Carbone. Bueno, una de las ventajas del trabajo, que hubiera sido muy difícil de hacerlo del año 2010 hacia atrás, era el acceso a la información cartográfica. Antes había un cerrojo, para la información. Cuando hice mi tesis de pregrado en el 2002, me tocó incluso conseguir información analógica que luego tuve que digitalizarla para poder tener datos. En el 2010, la política cambió y en el Ecuador se adoptaron varios geoportales en instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el IGM, que tuvo un cerrojo durante mucho tiempo, abrió la información con sus cartas topográficas, donde hay información topográfica a escala unos 50.000, que son las cartas que se utilizan para consultoría en el Ecuador. Eso anteriormente había que comprar cada carta. La provincia de Los Ríos, por ejemplo, tiene 32 cartas. Era una cosa muy difícil de hacerlo. Imagínense para la cuenca, mucho más complejo. Pero a partir del 2010 hubo una política positiva de apertura de la información al público común y corriente.
se podría acceder a los geoportales, identificarse y descargar información digital. Eso fue un avance muy importante. Otra información no estaba disponible, pero de todas maneras con oficios, con justificativos se podía acceder. Entonces esa apertura ha sido muy buena y es lo que me permitió a mí poder desarrollar esta base geográfica. De otra manera hubiera sido imposible, Definitivamente no, porque era complicado el tema, pero ahora ha sido algo muy positivo. ¿Qué es lo complicado? Pues la desventaja es todavía el acceso a información clave en los estamentos públicos. Es complicado porque primero existen actores que cambian con bastante frecuencia en las diferentes instituciones y no dan cuenta del histórico de lo que ha ocurrido. Afortunadamente sí me encontré con una persona que fue pieza fundamental, que tenía más de 10 años trabajando en el tema hidrológico, pero fue uno en muchos. De allí la mayor parte de funcionarios no está empapado del tema, son funcionarios nuevos, vienen con cada gobierno. Eso fue realmente un duro traspié. Encontrar, y entonces encontré a pocas personas, y de ellas a una sola bueno, con la que sí pude, para qué, revisar información histórica de lo que ocurría en la cuenca del Vince. Como universidad y como docente, tengo en docencia ya 11 años de investigación. Hay acercamiento con estas instituciones públicas porque somos estatales, finalmente debería fluir la información, pero a ratos no es así, Con los gobiernos provinciales existen convenios marcos de información, pero ellos trabajan aisladamente. De hecho, yo propuse al gobierno provincial que me apoyara para el desarrollo de esta investigación y el prefecto que estaba por reelegirse me dijo que sí, pero como perdió la reelección, el siguiente prefecto desconsideró el tema. Porque ellos vencen a otros intereses. Lamentablemente acá lo que interesa son las obras que tienen cemento, porque son las obras que hay dinero. Pues. O sea, es así. Pero pero estudios de este tipo a los políticos, a nuestros dirigentes, no les interesa mucho el tema. ¿Sí? Y bueno, eso se ha seguido manteniendo, no cambia. Y bueno, eso sí fue una cuestión difícil de salvaguardar. Ahora, la gran ventaja es tener ya estos insumos cartográficos, a la cual se le puede sumar más información para tener estudios complementarios en este sentido. Y eso es lo positivo de la cartografía digital, ¿no? Que puedo comenzar en una geodatabase a tener más información, de tal manera que alguien la pueda alimentar a partir de esto, de lo que se ha hecho ahora, y tener datos más frescos a mayor escala y que puedan significar un aporte muy importante para futuros proyectos. Eso es lo que podría decirle, doctora Carbone. No sé si se me escapa algo. Sí, no, y otra pregunta, con respecto al uso del agua y cómo ellos manejan todo lo que son la extracción del recurso, ¿verdad? Todas las fotografías que veíamos del motor y de las instalaciones son legales, cada nivel jurisdiccional dicta entonces la cantidad de agua que se extrae y cómo se extrae. Ya, el tema es un poco complejo de manejar. Justamente las fotografías que he tomado son de propiedades que yo he ido a valorar. El caso de la hacienda bananera, la fui a valorar y noté cómo, claro, yo evalúo cultivos e infraestructura y vi la infraestructura de riego, ¿no? Una infraestructura donde no hay medidor, hay simplemente una captación que es muy común en estas grandes empresas que pasan de 200 hectáreas. Tienen ellos una concesión de un caudal que le ha dado la oficina técnica, pero no existe medidores de regulación y aparte de eso, cuando, por ejemplo, hubo un caso en donde se obstruyó el caudal de un río y los afectados fueron a denunciar ese tema, el productor no hace caso prefiere pagar la multa
porque su producción en realidad va por encima del costo de esa multa. Y al final, la soluciones un poquito bizarras que ocurren, llegaron a esta solución. No hay problema, le dijo el productor, no hay problema, mire, yo riego de lunes a viernes, sábado y domingo les voy a dejar para que ustedes rieguen. Y listo, nos arreglamos acá, no vayamos a la oficina. Eso es lo que se hace en algún momento. Es decir, aquí no existe un control. Falta de técnicos, falta de recursos. Y obviamente el temor de los pequeños productores para tener problemas con esos grandes productores, que no solamente son dueños de esas plantaciones, también tienen influencia enorme en el sistema nacional, porque son amigos del ministro, son ahijados de esto. A un compañero que trabajaba en el Ministerio del Ambiente y cerró una bananera por prácticas dudosas, al día siguiente ya estaba fuera del Ministerio del Ambiente. Estaba fuera porque un alto funcionario se vio afectado y lo sacaron. O sea, eso sucede. Aquí prevalece el poder. ¿Sí? Entonces, hay una pugna de poderes y, bueno, es lo que ocurre. Entonces, el productor grande, hablamos de plantaciones de más de 100 hectáreas, es difícil de que acoja la ley, porque tienen muchos intereses en juego. Claro, convengamos entonces que todo lo que es los parámetros ambientales y lo que es contaminación de ríos y demás, todo lo que sea mediciones o para tener algún criterio sobre la calidad ambiental de esos recursos no existe. No existe una base de datos que diga, que nos dé cuenta de los caudales reales, del nivel de contaminación de los ríos. Se sabe que está contaminado, pero no hay un estudio continuo. En el río, en la zona de Mocache, el año anterior un día de repente apareció muchos peces muertos en el río, muchos peces, aparecieron espontáneamente. Vino el MAGAT, Ministerio de Agricultura y Ganadería, vino el MAE, tomaron datos por aquí, por acá, y ahí terminó el tema. No hubo seguimiento, no hubo investigación, no se supo cuál fue la causa. Esas cosas suceden. ¿Sí? O sea que no existe una gestión integrada del recurso, sino que existe una gestión muy parcializada, con muchos intereses, y es muy difícil de poder lograr algún objetivo ambiental. Incluso Guayaquil, que toma el agua del río Daule, la empresa que provee de agua potable a Guayaquil, ha tenido muchos problemas últimamente porque el nivel de sedimentación del río ha aumentado tanto, y eso obviamente repercute en que tenga que subir el costo por el consumo de agua, ¿no? Desde ese punto de vista se ve. Ahí sí hubo una noticia de que hay que mejorar porque la empresa de agua potable está pérdida, tiene que gastar mucho más para poder potabilizar el agua. Hasta ahí se llega. O sea que si uno realiza algún tipo de estudio ambiental, se va a encontrar con con muchas sorpresas. Muy válida, y la conciencia ambiental tampoco va de la mano de la toma de las decisiones. Sí, pero el aparataje normativo está presente allí, con una ley ambiental, con una ley forestal. Eso está, o sea, la normativa claro, lo dice. No se cumple. No se cumple, sí. No. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Muchas gracias, Elizabeth. Aquí el doctor Carrecar levantó la mano, por lo tanto, si quiere decir algo, doctor. Gracias. Sí, da para este intercambio que empezamos a hacer, realmente se pone más, se enriquece con las respuestas que va dando el tesista, y me llevaba a tratar de aportar en este análisis, que cuando yo te preguntaba qué nuevas preguntas tenés para futuras tesis, para futuras investigaciones, quizás no sé si será en geografía o en ciencias políticas, en otras disciplinas, más donde realmente sería muy interesante hacer un seguimiento de los juegos de poder de los actores. En cierta medida creo que por ahí se buscaría tratar de encontrar qué procesos van ocurriendo donde esas hegemonías a través de los años se sostienen
o se van resquebrajando, se van debilitando y emergen nuevas posibilidades de hacer algo más equilibrado. Porque de acuerdo a lo que tú nos estás planteando, realmente vía la falta de transparencia y como están dadas las reglas de juego, hoy por hoy los dueños del poder es todo el complejo socioeconómico de las firmas, que son los que están imponiendo totalmente un uso absolutamente discrecional de un recurso social. Nada más. Perfecto. Bien, muchas gracias a todos. Si no hay más preguntas, vamos a pasar entonces a darle la palabra a los directores de la tesis. Roberto, todo suyo. Sí, gracias, Ana. La primera cosa es agradecerle a los jurados. Lo hago no solo desde el punto de vista de director, sino como, de alguna manera, como responsable del sistema de posgrado en el departamento. Es decir, ustedes como jurados nos ayudan a mantener el nivel de la producción del sistema. Así que muchas gracias por estar por este medio. Por otro lado, en relación a la tesis, tengo que reconocer en realidad que se abrió mucho, ¿sí? Se fue muy ambiciosa desde la perspectiva inicial, con lo cual, digamos, algunas de las resoluciones que se tomaron, centrarse más en la institucionalidad, derivaban de las dificultades que iban apareciendo. Creo que en ese sentido la experiencia que tenía José Luis, el tesista, digamos, y por otro lado el esfuerzo que estaba haciendo, nos obligaban a ir, quizás, o lo obligaron, a dejar de lado, más allá de que las preguntas estaban hechas desde el principio sobre, digamos, las dificultades de gestión y la distancia enorme que había entre los discursos, sea académicos o sean institucionales, y las prácticas en terreno, eran realmente el problema. Una distancia muy grande que hacía que esos discursos y esa institucionalidad no fueran claramente efectivas. Quizás ahí aprendimos un poco los dos. Esas dificultades, ¿no? De la dificultad que deriva de que los instrumentos, difícilmente los instrumentos académicos, ¿no? Y las conceptualizaciones difícilmente pueden superar algunos aspectos ligados a la falta de transparencia o a la corrupción que inhabilita el acceso a los datos a veces, y por otro lado, digamos, dificulta hacer planteo de fondo. Creo que esa ha sido una dificultad para el tesista, que debió ir avanzando, y por eso también fue la propuesta que surgió de trabajar la gobernanza, ¿no? Cuando queríamos aplicar los parámetros de gestión integrada de recursos hídricos, pues resultaba una cuestión utópica, donde los problemas en realidad estaban en otro lado. Y entonces la gobernanza debía darnos algunos elementos más para avanzar. Pasó lo mismo con los actores. Entonces, eso circunscribió la tesis más al análisis institucional. No quiero avanzar en esto, ¿no? Porque no quiero tomar la parte del jurado, que no me corresponde. Pero sí es solamente para marcar el esfuerzo que
el tesista tuvo que realizar desde diferentes puntos de vista, ensayando cómo circunscribir un tema demasiado amplio y cómo proyectarse hacia el futuro. La inquietud es muy grande frente a las posibilidades de cambio. Hay un problema de escalas también. Y por otro lado, sí nos pareció interesante que aplicara una recopilación y dejar un marco de recopilación de información para proyectarse un poco hacia el futuro, ¿no? Creo que hubo también una cuestión más después, porque la imposibilidad de acercarse a los comités de cuenca fue también una dificultad bastante grande. Y sobre todo al final, y no quiero echarle la culpa al COVID, pero fue en el último año, 2019, 2020 en realidad, una dificultad de acercarse más a esos comités que tampoco funcionaban, era muy difícil llegar. Yo tenía previsto un viaje, por cierto, hacia la zona que no pudo concretarse, y el objetivo era revisar los comités de cuenca. Eso cerró entonces sobre la institucionalidad fundamentalmente. Nada más, yo solo rescato el esfuerzo, la relación con Ecuador, que se ha transformado en múltiples aspectos, en múltiples temáticas, y casi vamos avanzando sobre un conocimiento de las circunstancias, ¿no? con este aporte. No quiero decir mucho más en relación a eso. Quizá Jorge, y bueno, la asociación con Jorge, que maneja mucho más los aspectos de sistemas de información y también del manejo de cuentas. Gracias. Gracias, Ana. Sigo yo entonces, retomo un poco agradezco a las opiniones y las devoluciones de los 3 jurados, todo ese aprendizaje. En línea con lo que comentaba Roberto, digamos, y asociándolo con la respuesta de José Luis a la dificultad de los datos, en esa amplitud inicial que mencionó Roberto estaba también la cuestión de contar con ciertos datos que puedan fortalecer la parte, digamos, aplicada de la gestión de los recursos hídricos. Iba en esa línea de tesis también, y bueno, esa carencia de datos acotó también la profundidad en ese aspecto, ¿no? Agradezco, además del jurado, como dije, quiero agradecer a Roberto la posibilidad de sumarme a la tesis. Y bueno, puntualmente José Luis, también coincidir con el esfuerzo, además del esfuerzo digamos, para el desarrollo de la tesis, la constante presión del sistema de financiamiento ecuatoriano para el desarrollo de la tesis. Bueno, gracias de nuevo a los jurados, a Roberto, y felicitaciones por el esfuerzo a José Luis. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, Roberto. José Luis, si quieres decir unas últimas palabras, ¿es tu espacio? Bueno, quisiera agradecer muy profundamente a la Universidad Nacional del Sur por haberme dado esta apertura, al doctor Roberto Bustos y al doctor Jorge por haber estado allí apoyando la realización de este proceso que empezó por allá por el 2016 y que, bueno, tuvo bastantes dificultades en el camino, culminando con una pandemia, pero bueno, lo importante es que se pudo trabajar. Y mi gratitud infinita para ustedes dos, se han apoyado enormemente a la Universidad Nacional del Sur. Doctora Ana Casado, en esta última parte como secretaria de posgrado, pues también me ha brindado muchísima información para llegar a este nivel, a este punto culminante, a los miembros del tribunal por su aporte, por su tiempo en tomarse a revisar este trabajo, sus
sus observaciones muy importantes para mejorarlo. Definitivamente no tengo palabras para agradecerles el que me hayan ayudado tanto y bueno, haber llegado a la culminación de este gran proyecto. Para mí ha sido muy, pero muy importante, así que mis agradecimientos enormes a ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a pasar entonces al momento de deliberación de los miembros del jurado. Por lo tanto, vamos a volvernos a encontrar en unos minutos. Bien, muchas gracias a todos por haber aguardado la deliberación del jurado. Vamos a proceder a la lectura del acta. En la ciudad de Bahía Blanca, a los 20 días del mes de agosto de 2021, y siendo las 10 horas, se constituye por videoconferencia bajo las normas del Departamento de Geografía y Turismo y de la Universidad Nacional del Sur, el jurado designado para entender en la defensa de tesis de doctorado en Geografía: el doctor Gustavo Busay, de la Universidad Nacional de Luján, el doctor Pedro Carricart, de la Universidad Nacional de La Plata, y la doctora María Elizabeth Carbone, de la Universidad Nacional del Sur, y cuyo tema es Gestión, Institucionalidad y Gobernanza de los Recursos Hídricos en la cuenca del río Vinces, cantones Valencia, Quevedo y Mocaché, Ecuador, presentada por el magíster José Luis Muñoz Marcillo, documento nacional de identidad 95.758.453, dirigida por el doctor Roberto Bustos Cara y codirigida por el doctor Jorge Gentili. La tesis está redactada correctamente, organizada en 2 partes con 3 capítulos cada una de ellas, lo que permitió una lectura amena con un planteamiento de hipótesis de forma sólida. Se destaca el análisis de la línea de tiempo con respecto al manejo del agua en el área de estudio del Ecuador. El marco teórico, centrado en el concepto de gobernanza, se destaca por la identificación de los 2 enfoques del mismo, tanto contractualista como crítico. La tesis incluye una correcta elaboración de productos cartográficos. En síntesis, el trabajo escrito cumple satisfactoriamente con los requisitos de una tesis de posgrado. La exposición fue realizada de manera correcta, en el tiempo establecido y cubriendo la totalidad de las temáticas de investigación. Algunos puntos destacables incluyen el desarrollo claro de los aspectos normativos de los distintos niveles jurídico-administrativos con respecto al manejo del agua en toda la red hídrica. Se destaca una mirada crítica a la institucionalidad de los desvíos de la gobernanza y el conflicto entre los actores vinculados a los juegos del poder, y el correcto uso y aplicación de las bases de datos geográficas en sistemas de información geográfica. En base al análisis del conjunto, hubiera sido necesario incluir la discusión de aspectos teóricos sobre la geografía vinculados al marco teórico formulado y basado en diferentes ciencias sociales, como también incluir una explicitación del alcance de la geografía aplicada, principalmente en el estudio de cuencas hidrográficas. Se destaca el trabajo de sistematización para conformar una base de datos actuales. Se realiza un diagnóstico completo y complejo de la situación actual de este espacio geográfico, que puede representar una herramienta versátil para ser utilizada por futuros gestores políticos en la gestión del agua en el área de estudio. Por lo expuesto, este tribunal decide, por unanimidad, aprobar la tesis con la calificación de 8, mención distinguido. Así que, leído el acta, vamos a darle un muy fuerte aplauso al doctor en Geografía, José Luis Muñoz Marcillo. Todas nuestras felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Mis infinitas gracias.